ya como dicen. Cero. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de Conversaciones, ahora con un gran personaje, un gran conversador. Y pues Arturo Reyes Isidoro, bienvenido, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación que te mandabas haciendo el difícil. No, es precisamente cuando grabamos este programa, no sé cuándo vayan a transmitirlo, estoy a solamente 2 días más de que yo me jubile en la Universidad Veracruzana, pero luego de 60 años de estar trabajando. Porque empecé a trabajar a los 14 años y durante mi vida, una parte de mi vida fui mil usos hasta que llegué a donde estoy ahora. Entonces, no es que no pudiera venir, sino que me tenía que cumplir un compromiso, pero por otro tengo que decirlo, porque me dices eso, pero yo también te digo que me dijiste que el estudio estaba lleno, saturado, que no había espacio, y dije, bueno, que pasen las vacas sagradas y ya después que me inviten al programa. Entonces, pero aquí estoy con mucho gusto, ¿eh? Arturo, muchas gracias. La verdad es que yo te aprecio mucho, te admiro más y te agradezco mucho que hayas aceptado. Yo sé que pues estuviste muy ocupado estos últimos días, te hicieron una despedida sorpresa, un homenaje, porque de veras que te lo mereces en la editorial veracruzana, donde muchos años estuviste ahí. Y bueno, además también tuviste la oportunidad de estar platicando con el arzobispo el viernes pasado, ¿no? Y de manera especial te dedicó a ti una Una bendición, bendición. una bendición. Y pues a partir de ahí, Arturo, es que a mí me surgió el interés por conversar contigo, porque además quiero decirles que Arturo es, desde mi punto de vista, uno de los reporteros, uno de los columnistas más conspicuos que tiene el estado de Veracruz y uno de los mejor informados. Pues no es porque yo lo diga, pero lo sé porque lo he comprobado. A Arturo lo buscan de todas partes del país, ¿no? Lo consultan y le dan información muchas fuentes. Y bueno, pues su columna es un referente para quien estamos en esta actividad. Yo por lo menos así lo considero. Y desde que tengo 17 años, Arturo, leo tu columna y hoy tengo ya 58 años y se han pasado 41 años y para mí siempre ha sido un placer leerte y pues es un gusto y un orgullo ser tu amigo también. Y hola a todos. Quiero aprovechar ya que hiciste esta introducción, estos comentarios. Uno, me siento orgulloso de mi casa de estudios, la Universidad Veracruzana, la universidad pública más importante del sureste del país, que me permitió cursar carrera y después hacer posgrados. Hice varios posgrados en la universidad, por eso hay que luchar por fortalecerla. Luego quiero expresar, en mi época, cuando yo era muy joven, aprendimos entonces en la escuela y fuera de ella de los viejos maestros del periodismo, de que nosotros no éramos noticia, la noticia eran otros, estaba en otros lados. Entonces te agradezco que me invites y quiero decir que con esto quiero rendir homenaje a todos mis compañeros
que todos los días andan en la calle, andan en el campo, arriesgan la vida, y yo no me dejo de considerar reportero, a pesar de que ya no lo hago mucho. Escribo ahora columna, uno de los géneros, pero me sigo considerando parte del gremio, de tal cual también me siento muy orgulloso, y me da muchísimo gusto que hoy está en mucha parte dominado por mujeres. Es una profesión, un oficio de mujeres, y muchas con un gran nivel, porque se han preparado incluso para hacer periodismo de investigación. Mm, Hablando ahorita de mujeres, recordé a nuestra querida amiga, la chaparrita Regina Martínez, una gran periodista también. Arturo, comenzaste hace 54 años en tu vida, pues, de trabajador, y no sé cuánto tiempo llevas. Me decías tú hace un momento que a partir de los 19 años publicas tu primer artículo, ¿no? Sí, a ver, yo soy de los que creen la vocación, porque a mí no me costó nada empezar a escribir, claro, tal vez no con el extremo cuidado del lenguaje, pero no se me dificultó hacer mi primer artículo de fondo, que fue lo primero que publiqué en el Diario del Sur de Acayucan, y creo que esto, uno, fue por vocación, pero otro porque yo desde niño, os lo digo sin ninguna pretensión, leía yo de lo poco que había que leer, que valía la pena, que era la revista Siempre del maestro José Pagés Yergo, donde escribían los grandes pensadores y los grandes periodistas de aquella época. Pero además no había televisión, había radio, muy poca, y no había otra cosa que entretenerse. El cine ya estaba, y lo único que había que leer eran unos cuantos medios, y la revista Siempre era obligada. Y entonces creo que eso me influyó mucho y me ayudó leyendo a que yo pudiera escribir. Alguna vez el maestro Enrique Louet Jr., un famosísimo reportero de Excelsior de la época de Julio Scherer, vino a dar una plática a Jalapa, y los muchachos de entonces, los aprendices o los ya periodistas jóvenes, le preguntaron que qué recomendaba a él para ser un buen periodista, le dijeron. Y él dijo que la fórmula era muy sencilla. Dijo, a ver, lo único que tienen que hacer es leer y escribir y leer. Con el paso de los años, yo lo escuché con mucho interés, con el paso de los años, 54 años después de estar haciendo esto, estoy plenamente convencido que así es. Te facilita mucho a tener orden mental, a tener cultura, información, etcétera. Entonces, yo escribí mi artículo, mi primer artículo de fondo, creo que también influido por aquellos grandes escritores Okay. de aquella época. Y la revista Siempre era un referente obligadísimo, ¿no? No, es uno de los grandes medios en la historia del periodismo en México. Benítez fue el director de cultura, ¿no? En esa, ¿Perdón? el maestro Benítez fue el director de Fernando cultura. Benítez estuvo en Fernando México en Benítez, la sí. cultura, sí, claro. De ahí abrió la corriente en México de los Secciones suplementos culturales. culturales. De la Y sección, se ¿sí? vinieron, y después entró Monsiváis y muchos personajes. Oye, Arturo, ¿cómo era el periodismo en Veracruz hace 54 años? Y más desde Acayucan, todavía no hablamos pues de Jalapa, ¿no? Yo empecé del Diario del Sur de Acayucan. En efecto, ahí empecé, y desde entonces supe que no hay periodismo de provincia, que no hay periodismo chico, que no hay periodismo menor, que donde quiera puede uno hacer periodismo de calidad, esté donde uno esté. Es decir, porque teníamos la idea, yo lo viví, de que nosotros, porque estábamos en una ciudad, entonces un pueblo chico, y no estábamos en la capital, en Jalapa, en Veracruz, en el puerto, que tenía el periódico de referencia, o en la capital del país, hablábamos de la gran prensa, y muchos
ellos mismos se hacían a la idea de que nuestro periodismo era menor o que éramos menos importantes, pero hoy también estoy plenamente convencido que el periodismo se hace bien donde quiera. Entonces, para mí fue una gran escuela. Ujú. Pero, a ver, para mí fue una bendición llegar a una redacción. Yo llevé a entregarle a Ángel Odegaray Gutiérrez Castellanos, Yayo Gutiérrez, tlacotalpeño, él residente en Acayucan, notario público, orador, político, magistrado, era un tipo muy inteligente. Le llevé un día un artículo porque lo escribí y pedí que si me recibía en su notaría donde estaba, me recibió, me interrogó, ¿de acuerdo? Se lo entregué, lo leyó. Después del interrogatorio me dijo, oye, ¿no te gustaría ir en la noche a la redacción del periódico, que era el Diario del Sur? Se ve, a lo mejor te gusta. Y fui esa noche Ajá. y nunca volví a salir de una redacción. ¿Qué te gustó más de la redacción? Bueno, todo. La vida de la redacción es... Es que yo a ver, cuando yo era niño, les voy a platicar de una época que ustedes no, la primera vez que vi trabajando reporteros, que eran muy pocos entonces, fue cuando llegó a Coatzacoalcos, donde yo vivía con mis padres, el candidato a la presidencia de la República, Miguel Alemán. Y entonces entonces no era como ahora, lógicamente. Iba arriba de un camión de revilas, de esas muy grandes, de varias toneladas, y él iba adelante saludando, y arriba iba un grupo, vi, de reporteros, eran muy pocos, unos fotógrafos, pero me di el privilegio que tenían de estar cerca de las gentes importantes, entonces de las gentes del poder, y algunas otras veces, niño, fui a algunos actos, por ejemplo, yo fui testigo, ahora le llamamos acarreados, de los que yo sí fui muy chamaco, cuando se inauguraron los complejos industriales de Pajaritos. Al primero yo fui, lógicamente no nos dejaron pasar. Nos pusieron un camión en el parque de Coatzacoalcos y de ahí nos llevaron. Y entonces nosotros atrás de una reja, como pueblo, estuvimos viendo y yo vi cómo los reporteros sí se podían desplazar, sí iban en el grupo. Desde entonces también me llamó mucho la atención. Ok. Y me pareció atractivo cuando ya estuve ahí. Yo soy de la época de, imagínense, del linotipo, del intertipo, que mucha gente ya no tiene idea qué es eso, cuando las letras se hacían con plomo, eran de plomo, y se formaban las cabezas y las galeras, todo lo que uno lee, línea por línea. Eso era sorprendente cómo el líquido, el plomo hirviendo, se iba a convertir en letra que el otro día la gente iba a leer. El ruido de aquellos aparatotes en una prensa plana que hacía mucho ruido, que era hoja por hoja, se tiraba. En fin, pero además tuve una gran escuela. Ahí uno hacía todo. Sí, sí, sí. O sea, no es como ahora, ¿no? Ahí era uno reportero, Cabecero, cabecero o cabeceador, formador. redactor, corrector, todo. Y entonces fue una formación completa la que yo tuve antes de emigrar a la gran prensa de Jalapa o intentar entrar a la facultad de periodismo, que no pude, lamentablemente no lo pude hacer. ¿Ya estaba en Veracruz la facultad? Ya existía la Ok, facultad de siempre ha estado ahí periodismo. entonces. Sí, claro, no en la misma ubicación. Y esa era una de mis grandes aspiraciones, poder entrar a la facultad, pero mi situación económica no me lo permitió. Entonces, el caso es que ahí me formé, tuve una gran experiencia. A ver, ahí es una, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo se llama esta palabra? Bueno, ese espacio es lo mismo que el espacio en grande. Ahí se vive todo lo que se vive en una comunidad, ya sea chica o ya sea grande. Una microrregión, un microcosmos. Un microcosmos, exactamente. Ok. Y pues fue un gran ejercicio. Sí, yo no tengo tantos años como Arturo, pero también me formé en esa escuela. Yo antes de poder aspirar a ser reportero,
tuve que pasar 1 año, 2 años como hueso, como ayudante de la redacción, y también tuve la fortuna de conocer la vida intensa y viva de la noche, de la tarde, en la redacción de un periódico, en los talleres, en la imprenta, en la rotativa. Es algo muy apasionante, y los aromas de la tinta, del papel, el ruido ensordecedor, es algo que ya no hay, ¿no? Hoy ya las tecnologías hoy ya nos llevan por otros caminos. Yo respeto mucho a mis compañeros, los reporteros jóvenes, los respeto mucho y también a veces critico a algunos, porque ya después nos volvimos, bueno, soy de la vieja escuela, como Luis Velázquez, como Raúl Peinberg, reportemos juntos, con varios de ellos, y nosotros no andábamos pidiendo, por ejemplo, si nos daban una orden, no estábamos exigiendo o pidiendo, si no me das vehículo no voy. A nosotros nos daban la orden y veíamos cómo llegábamos. Y teníamos que regresar con la nota. Pero además entre nosotros había competencia profesional. Éramos muy grandes amigos todos nosotros, pero entre nosotros, cada quien trataba de ganar las 8 columnas. Oye, ganar la exclusiva, que ahora nada de eso se hace. Íbamos al terreno de los hechos. No éramos de periodismo de dichos, sino de hechos. Y para nosotros nos daba una gran satisfacción si nos daban las 8 columnas el otro día con nuestra firma. Entonces fue una buena escuela, que eso ya no existe hoy. No, no, no. Yo digo, lo voy a tener que decir al aire, pero lo digo con mucho respeto. A ver, un día me invitaron a la Universidad de Jalapa a dar una plática con jóvenes y yo les preguntaba a los muchachos, a ver, ¿ustedes creen que vale la pena venir aquí 4 años a hacer una carrera, más uno que le van a dedicar a la tesis o a la práctica o lo que sea? ¿Creen que vale la pena que sus padres se sacrifiquen, vendan algún terrenito o se limiten para poderles dar una carrera de 4 o 5 años para que ustedes terminen metiendo nada más la grabadora en un café? Eso lo puede hacer cualquiera hoy, sin necesidad de ir a una escuela. Es más, muchos no van ya a la escuela. Hace poco un paletero que mis respetos para los paleteros. Un paletero apareció ya un día con una grabadora y era periodista. Entonces, hay que tener respeto por esto y yo eso lo lamento, que se perdió aquel viejo periodismo. Amigos, Arturo es muy humilde, muy sencillo. Él refiere esto del paletero, pero Arturo supo de manera directa que este paletero había sido enviado por la Secretaría de Gobierno para andar espiando a ciertos actores políticos, para estar en medio de las conversaciones que tenían. Este paletero llegaba con su caja de paletas, ofreciendo las paletas, pero pendiente de las conversaciones que estaban girando alrededor de donde él se había logrado meter. La gente que hasta ese momento no había sido enterada por Arturo, ¿no?, de que el paletero andaba de espía, pues le daba paso al paletero en cualquier reunión que había, porque es un paletero que aquí, por lo menos en Jalapa, todo el mundo lo teníamos ubicado. Por cierto, a partir de que publicaste eso, el paletero desapareció. Claro, pero además lo que me sorprende, otra vez con el respeto de mis compañeros, ¿cómo permiten que alguien llegue y usurpe la función de ellos? Bueno, Arturo, pero Que denigre esto, ¿no? hay bastantes peseteros que también hacen lo mismo y los compañeros reporteros no son capaces. Bueno, si prefirieron perder la sala de prensa en el Palacio de Gobierno desde con Miguel Ángel Yunes Linares y sentarse ahí en la banqueta, ahí en Enríquez, ahí andan hoy los chavos que andan reporteando, Arturo. Tristemente, la verdad es muy lamentable que estos chicos hoy, con el teléfono, pasándose las notas, pasándose las grabaciones, estén sentados en la escalera, escribiendo en su teléfono, cuando A ver, ¿cómo? Pasándose las informaciones. se pasan las notas, Arturo. ¿Cómo? Se pasan las grabaciones de las entrevistas que hace alguien, se las pasan entre todos. A ver, es que eso, nuevamente, con el respeto de mis compañeros, a los reporteros jóvenes y no tan jóvenes, en mi época no había eso. Nos daba vergüenza si hacíamos eso.
Para nosotros era una terrible descalificación que hiciéramos eso. Hoy le llaman pragmatismo, Arturo. Teníamos el orgullo de ser profesionales, de llevarnos las notas exclusivas, de reportear, de que nos costara. Y sí, me entero que hoy yo puedo no ir, yo puedo ser reportero, puedo no ir, y después le digo al compañero, oye, pásame, o tu nota de plano, o pásame. Híjole, pero pues ni modo, ¿no? Y entonces va a salir al otro día o al mismo instante, porque ahora todo es instantáneo, la información va unificada, pero además no va verificada. Ese es un gran problema. Tú empezaste entonces a escribir con máquina de escribir, hojas de carbón, ¿y cuántas copias? Las que fueran necesarias, es decir, exactamente, nosotros fuimos de la máquina de escribir mecánica, y en la que si se equivocaba uno, tenía que arrancarla y empezar de nuevo, no como ahora, que se puede editar de la mejor forma. Y yo tuve en una época en el diario de Jalapa, a raíz de la desaparición, de que el presidente Echeverría tomó represalias contra el Excelsior de Julio Scherer, muchos periodistas de primer nivel, muchos veracruzanos de primer nivel, recalaron acá. Por ejemplo, uno que Eduardo Deschamps, le decían el loco de Deschamps, que me dicen que todavía vive, parece ser muy malito ya de salud. Era un genio, él fue el que creó todo el diseño del suplemento cultural de Excelsior de Scherer, y fue el que diseñó la primera plana del 1+1 cuando se inauguró, y fue el que diseñó muchas cosas, pero sabía muchísimo Lalo. Entonces se quedaron sin trabajo en Excelsior, llegó al diario de Jalapa, y bueno, yo ya estaba como jefe de información, él llegó a la redacción, y empezamos a trabajar juntos, y fue una gran escuela, otra gran escuela para mí, porque venía con aquella exigencia de aquel Excelsior de Scherer, y me tocó ver cómo hacía llorar sobre todo las reporteras de entonces. Es decir, llegaban y redactaban su nota en esas máquinas de escribir mecánicas. La agarraba a él, se las pasaban, y delante de ellas y delante de mí, en todas las rompía y las tiraba al bote de basura. Decía, eso es para cualquier ocasión. No, hay una nota bien hecha. Ok. Y los hacía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces romper y volver a empezar. Y terminaban llorando. Pero aprendieron mucho mis compañeras, igual con las cabezas que yo hacía, eso me tocaba a mí. Y entonces él me decía, no, mira, esto me hacía indicaciones, y yo le agradecí mucho. Entonces era otra época, ¿no? Eran otras exigencias. ¿En qué año llegas a Jalapa? Yo llegué aquí en el 74, Okay. a Jalapa, directamente a trabajar al diario de Jalapa. Casi 50 años ya. Imagínate nada más. Naciste en el 49, Arturo. ¿Cómo? Platícanos, danos una breve reseña de cómo es que, bueno, llegas al diario del sur de Acayucan, de ahí te vienes a Jalapa. ¿Cuándo comienzas y dónde comienzas a escribir Prosa Prisa, tu columna que, bueno, todo mundo lee? La empecé a escribir en el semanario Punto y Aparte. Lamentablemente hubo una decisión en el diario de Jalapa, y el que era subdirector, Froilán Flores Cancela, fundó un semanario que se llamó... ¿Se llama? Bueno, pero yo ya no sale impreso, No, ya no. Punto y Aparte, y entonces yo, después de que estuve en el diario de Jalapa, fui a fundar el diario del Istmo de Coatzacoalcos, a pesar de que yo era muy joven. Tuve esa enorme distinción, ese enorme privilegio de haber ido a fundar ese periódico hoy emblemático en el sur. Y después me vine a Veracruz porque íbamos a fundar el diario de Veracruz, que después lo compró el Universal y después terminó siendo del diario Notivero. Bueno, y entonces después me salí ya de ahí, de esa empresa, y me fui al semanario Punto y Aparte, y ahí empecé a escribir la columna. Okay. Allá por los años 80, no tengo, la verdad, en este momento la fecha exacto, precisa. ¿no? Alguna vez me comentaste que el nombre de Prosa Prisa
lo sacaste de un escritor chileno, ¿no? De una... No, no, es del poeta nacional de Cuba, Ah, Nicolás Guillén. ah, ok. Él escribía, pues él era periodista, escribía artículos, hay muchos libros, los recogieron todos sus artículos en libros y él los tituló Prosa de Prisa. Ok. Y entonces yo dije, nada más lo adapté un poco, que significa lo mismo, prosa prisa. ¿Por qué le puse así? Uno, porque escribía en prosa, y luego porque siempre andábamos corriendo. Había que hacer las notas, las columnas de prisa, porque había cierre de edición. Ujú. Y entonces decíamos, era una prosa prisa. Y entonces coincidía, se adaptaba muy bien y me gustó el nombre. Pero además, honrando a un gran escritor cubano, un gran periodista cubano, al poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén. Ok. En todos estos años, ¿qué ha cambiado de Prosa Prisa? ¿Se ha modificado? ¿Siempre ha sido política o has tenido otros géneros, otros temas, quiero decir, otros... Sí, sí, ha cambiado lógicamente. Si yo veo la columna que escribí hace 20 años, pues ya no hay mucho de eso. Es decir, porque además uno también va cambiando, uno va adquiriendo más madurez, si uno se lo propone más conocimientos, más cultura, afina uno la escritura, todo eso se tiene que ver y la experiencia que uno adquiriendo cada vez más. Yo nunca dejé de hacer periodismo, si bien una época hice periodismo oficial, es decir, estuve en la administración pública, estuve 30 años, imagínense cuánto me pasé adentro, conocí todo por dentro, pero siempre haciendo periodismo. Y entonces todo eso me sirvió y hoy toda esa experiencia, todo ese bagaje, creo que se refleja en lo que publico. Por eso también saco muchos temas, creo que eso me dio una gran ventaja, haber vivido adentro y haber vivido las cosas históricas. Es decir, estaba yo donde estaba la toma de decisiones y supe y sé cómo son estos mecanismos. Que no cambia mucho, cambian los actores, pero La las forma cosas sigue siendo la misma. siguen siendo las mismas, ¿no? Nada de que decían que ellos no eran iguales, no, son iguales, por supuesto. Hoy leía, yo que les quiero decir que para mí Prosa Prisa es referente. Yo, la verdad, tengo el gusto de que Arturo me honra con su columna diario, me la comparte y la publico yo en mi página. Y pues leerlo, la verdad, es ponerse al día, ¿no? En lo que ocurrió, en lo que acontece, y no solo en Veracruz, sino en el acontecer nacional. En la columna de hoy mencionas la conversación que tuvo Loret de Mola con Pepe Pepe Yunes, Yunes, con Pepe Yunes, y lo que Pepe Yunes le responde a Loret de Mola luego de que Loret de Mola dice que Javier Duarte se ha convertido en el ícono de la corrupción priista, veracruzana también. Y bueno, pues le pregunta a Loret de Mola a Pepe que si la forma en cómo Duarte corrompió al gobierno y modificó las estructuras de las empresas para operar y llevarse dinero así, le preguntaba a Loret de Mola a Pepe que si Cuitláhuac estaba haciendo lo mismo. Pepe dice totalmente, ¿no? Creo que tú lo has señalado muchas veces, lo has reiterado, aunque tú les diste un voto de confianza como muchos se los dimos a estos personajes actuales, no estamos muy arrepentidos. ¿Tú cómo te sientes hoy con este gobierno que la verdad ha resultado, pues no igual? Yo pienso que hasta peor porque son muy incapaces, Arturo, ¿no? mea culpa. Es decir, en efecto, yo quería cambios. Y voy a rescatar algunas columnas ahora cuando vengan las elecciones, porque cuando el desastre del gobierno de Javier Duarte, en vísperas de las elecciones, yo publiqué una columna pidiendo a los veracruzanos que no cometiéramos el error de volver a darle un voto de confianza a esta gente y que votáramos por el cambio, lo cual ocurrió y ganó el PAN la elección. Ganaron
los yunes azules que le llaman de Boca del Río, panistas, pero también cuando 2 años después venía el cambio, la verdad es que llegaron con muchas expectativas, igual nos despertaron muchas esperanzas y yo siento que nos fallaron terriblemente. Entonces volvió a escribir otra columna diciendo que no podíamos permitir que Miguel Ángel Yunes Linares le heredara la gubernatura a su hijo. La publicada ya está. Y también nuevamente llamé a los veracruzanos a no volver a cometer el mismo error. Quiero decir que mantengo muy buena relación a pesar de eso con Miguel Ángel Yunes Linares. Y voy a hacer lo mismo el próximo año. Es decir, sí nos decepcionaron. Yo fui de los que voté también por el cambio, pero además les creí. Pensé que por fin, a ver, ya había gobernado el centro con el PRI, ya había gobernado la derecha con el PAN. Si bien en la Ciudad de México ya había gobernado la izquierda con el PRD, en Veracruz no teníamos esa experiencia. Y entonces dije, bueno, la izquierda, que siempre ha proclamado la justicia, la lucha social, etcétera, dije, esto es la solución por fin, la vamos a tener. Y qué terrible decepción hemos vivido y sufrido. Resultaron igual o resultaron peores que los del PRI. Da tristeza decirlo. Entonces, ¿por qué optamos ahora? Es una Disyuntiva muy terrible. disyuntiva muy terrible para los ciudadanos. Nos decepcionó, que además estos ya no representan a la izquierda. Esa es la verdad. Son tan, dicen ellos, para usar sus términos, tan neoliberales, tan fifís, tan conservadores como el que más. Pero bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Fíjate, Arturo, que se supone que tenemos que ir a varios cortes a lo largo de esta conversación, pero conversar contigo es muy agradable y no me había dado cuenta que ya nos llevamos casi media hora y vamos a ir apenas al primer corte. Regresamos ahorita. Pues ya estamos acá de vuelta. Oye, Arturo, pues conversar contigo es algo fantástico. La verdad es que yo sé que en cualquier parte de que tú te dirijas de Veracruz, más de uno te reconoce, más de uno te invita un tamalito, más de uno te invita a platicar con él, ¿no? Ay, disculpen mi modestia, pero miren, tengo muchísimos lectores fuera del estado. Pues en la Ciudad de México es natural y ahora hay mucha interacción, pero también en Estados Unidos o en algunas ciudades de Europa, que además tengo amigos allá
Y me da mucho gusto cuando me escriben o cuando me envían comentarios sobre lo que yo publico. Claro, incluso luego me da risa por los cambios de horarios, ¿no? Pero la verdad sí, me da muchísimo gusto. Y hoy hay mucha facilidad de lograrlo porque cuando yo estuve enfermo de COVID en el 21, estuve muy grave, eh, ¿cómo recuerdo ¿Cuántos que días estuviste en el hospital? Casi 15, estuve, ¿no? sí, estuve muchos días, casi 10 días, Ujú. y cuando yo salí, escribí 3 artículos contando toda mi experiencia de lo que se vivía adentro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esos 3 artículos se publicaron en Canadá, los recogieron allá, porque me mandaron los... Entonces es una gran satisfacción, ¿no? En fin, pero sí, en efecto, y les agradezco a mis amigos o a mis lectores, algunas veces, algunos de Argentina me han escrito, eh, pues que me hagan esa distinción. Arturo, tú también, además de ser un gran conversador, además de ser un gran redactor eres un gran lector, además, Juan Villoro es un hombre que te aprecia mucho, ¿no? Este, platícanos, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué estás...? Yo, sabes, te voy a comentar algo. Leyendo tus columnas, conocí a Fernanda Melchor y estoy a punto ya de terminar casi todos sus libros. Voy nada más por temporada de huracanes. Y la verdad es que a partir de que yo leí lo que tú publicaste de ella y luego leer las reseñas que sobre ella hay de sus libros y los premios que ha ganado, la verdad fue que me atrajo completamente conocerla y conocer su literatura. Eh, A ver, tocas un asunto bien importante para mí, pero que yo quiero aprovechar. A ver, yo no soy nadie para dar ningún consejo. Lo único que yo puedo hacer es, y quisiera aprovechar este espacio, este medio, para hacer algunas recomendaciones a los muchachos, a los que estudian comunicación o periodismo o cualquiera de como se llame ahora, y a quienes ya ejercen incluso, que agarren, que tomen, que intenten, que hagan el esfuerzo por tener el hábito de la lectura, de leer. Es más, me atrevo a decir, tú hablabas de Villoro y son muchos, tengo muchas influencias. No hay nada más que nos ayude a nosotros en una formación totalmente completa e integral que la lectura. La lectura de todo, la lectura, bueno, la literatura si se quiere. Yo, por ejemplo, ahora mismo que me das la oportunidad, desde que leí un libro, pienso que es el mejor libro sobre periodismo de investigación que se llama Todos los hombres del presidente, okay. de Bob Woodward y Carl Bernstein, dos famosísimos reporteros que pasaron a la historia del periodismo de todos los tiempos, porque gracias a la investigación que ellos hicieron, El Watergate, ¿no? lograron la caída de De un Richard Nixon. presidente norteamericano, de Richard Nixon. Entonces, cuando uno lee ese libro, se va uno cuenta todo lo que hay que hacer, cómo es posible hacer el periodismo de investigación. Es un texto apasionante para mí y creo que los muchachos debieran de leer, pero de leer en general de todo. A ver, un libro básico, la Biblia, Okay. tiene diversos niveles de lectura, estética, religiosa, histórica. La Biblia tiene, la sabiduría está ahí. Y Y bueno, varios géneros, ¿no? no, ahí está todo. Muchas cosas que seguimos repitiendo o frases que seguimos utilizando vienen de ahí. Ahí están, pero hay que ponerse a leer libros, bueno, los libros, los básicos, leer el Quijote, leer a García Márquez, que fue un gran periodismo, un gran periodista. Todos estos libros son necesarios, necesitamos leer más.
estar más informados. Y hay libros sobre géneros, sobre periodismo, también muy interesantes. Por aquí Michelle o Daniel ya leyeron a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y descubrí que un Claro, joven de esta generación leyó un clásico. A mí me sorprendió muchísimo, porque además también Daniel lee 20.000 leguas de viaje submarino, La Vuelta en 80 días. El otro día que vine aquí lo encontré con una pila de libros que me agradó muchísimo verlo. La verdad es que es un chico que está estudiando esta carrera y lee, así es. tiene ese hábito, y eso es algo que tendríamos que tener, no solo quienes estudian periodismo, sino quienes llegan a la universidad, a la preparatoria. Recientemente el informe de la OCDE de la prueba PISA, Arturo, ¿qué nos puedes tú comentar sobre No, esto? pues es lamentable el retroceso que estamos teniendo con este gobierno por haber querido, pues no sé si llamarle experimentar o según ellos mejorar nuestro sistema educativo, pero lo contaminaron ideológicamente y miren nada más, resulta que estamos entre los últimos en el mundo, Sí. en lectura, en ¿Cómo? aprovechamiento, etcétera, y es terrible lo que nos pasa. Es muy terrible eso, es preocupante, pero si me permites, a ver, y a lo mejor voy a causar el enojo De más de uno. de más de uno, y lo voy a, pero lo tengo que decir con respeto, porque esta es otra cosa que está pasando. Nosotros tuvimos grandes maestros, muchos hechos en la práctica, pero escritores famosos, eh, gente que incluso ejerció el oficio político, pero que eran éticos, que eran honrados, que eran honestos, teóricos, etcétera. Y entonces nosotros aprendimos en esa escuela y cuando llegábamos también a una redacción, había quienes nos enseñaban, nos corregían, nos llamaban la atención, nos rompían la nota y nos hacían empezar. Y de repente empezamos a vivir una crisis que tiene que ver con toda esta cuestión educativa. Imagínate los que se están formando ahora, cómo van a ser maestros mañana. Y entonces resulta que me encuentro con que quién te enseña hoy y cómo se debe de enseñar la carrera de periodismo o de comunicación social. Es decir, respeto, hay muchos respetables compañeros que tuve yo en la maestría, etcétera, y que manejan sus campos. Hay muchos que enseñan, pero que nunca ejercieron el periodismo desde sus campos. Pero llegan los muchachos a una redacción y no hay quien les diga, oye, no, espérame, esto está mal, corrígelo así. Veo, a ver, cuando me mandan boletines de prensa, que los hacen los jóvenes de hoy, están hechos terriblemente mal, muy mal, y ahí veo el reflejo de cómo se fue degradando o eh, cayó de calidad nuestro sistema educativo. Y lamentablemente, y tengo que decirlo, con mucho respeto, pero lo tengo que decir, hay muchas escuelas, universidades, muchísimas universidades que tienen maestros, compañeros, muchachos que yo conozco que no tienen nivel para estar dando clases. Incluso son directores de carrera luego, ¿no? No, pues mira, ¿qué podemos decir cuando desde la presidencia de la República se dice que se ordena que ya no va a haber reprobados, que ya no se puede reprobar en ningún grado, en ningún nivel a los alumnos? Digo, yo entiendo que la época de la pandemia fue complicado, que los niños y las madres tuvieron que acostumbrarse a una convivencia pues que para todos fue sin igual, pero de ahí a que tú, después de que vivimos este periodo, eh, eh, pues decretes, ¿no? Que no puedes ya reprobar a ningún niño de ningún nivel educativo, pues me parece triste. Y más triste me parece, perdón Arturo, más triste me parece pues tener a una secretaria de educación como la que tenemos. Sí, a ver, a mí me llama la atención, voy a hablar más en general. Resulta que este gobierno
pues tiene, eh, todo lo lleva al terreno ideológico y tienden a imitar mucho sobre todo el sistema cubano. Tienen como modelo el sistema cubano. Pero resulta que yo hace muchos años he hecho varios viajes a Cuba y en uno de mis viajes anduvimos allá preguntando aquí y allá, nos vigilaban siempre y los maestros o los habitantes de la isla tenían miedo de hablar, lo tenían prohibido, eran muy vigilados. Pero lo que me llamó la atención fue enterarme, fíjense nada más, que ahí el sistema cubano en esa época, cuando vivía Fidel Castro, Ah, resulta que la escuela en efecto es gratuita para todos y que les daban muchas facilidades a los niños, a los jóvenes. Pero resulta que el que no salía bien, el que no aprovechaba, el que no estudiaba, ese en automático lo sacaban y lo mandaban a cortar caña. al campo, sí. Y resulta que los que sí brillaban, los que sí aprovechaban, les daban incluso becas, entonces para irse a estudiar a la Unión Soviética. Es decir, ese modelo que ellos copian, por lo menos que lo copien ahí, no digo que manden hoy a los niños a cortar café o no sé, pero sí que vean el nivel de calidad, que cuiden más, porque vuelvo a lo mismo, lo estamos viendo todos los días, el nivel que tenemos de educación, por una mala planeación educativa, una mala política. Yo tuve la fortuna de también estar allá y participar en una feria del libro de La Habana. Y conocí a una cubana que fungía como edecán en el Centro de Convenciones de La Habana. Y bueno, pues al grupo con el que yo llegué nos sirvió de guía. Y pues resulta que la señorita Arturo era licenciada en literatura y además tenía una carrera como abogada. ¿Sí? Se desempeñaba como edecán porque, bueno, es lo que el sistema te daba, ¿no? Por todas las restricciones que hay y toda esta imposibilidad que hay para poder salir y hacer buscar el mundo afuera. Pero, digamos, entre las posibilidades que ella tenía, ¿no? Pues era eso, trabajar en esta exposición, en esta feria y servir como guía para los visitantes extranjeros que habíamos acudido en aquella ocasión a esa feria. Y bueno, pues esta relación, esta interrelación, pues me llevó también a comprender y entender muchas cosas. Tuve la fortuna de conocer también ahí en ese viaje al hijo de Fidel, que era en aquel tiempo, y me recuerdo porque me pidieron que lo entrevistara, él era el director de la central nuclear que tenían allá en Cuba, y me pidieron que platicáramos sobre eso para hacer una referencia en relación a la planta nuclear de Laguna Verde, Yo me ¿no? acuerdo, voy a aprovechar para platicar una anécdota en uno de mis viajes a Cuba, que ahí vemos el manipuleo que hay. Eh, para nosotros entonces, la isla durante muchos años estuvo cerrada, está muy cerrada, y entonces no salían medios, no sabíamos cómo estaba adentro, se decían muchas cosas, que era un paraíso, etcétera. Y entonces cuando yo fui, estuve en los talleres de una revista emblemática de Cuba, Bohemia, donde también ahí se editaba Granma, el gran medio de ellos, Uh-huh. y pude platicar de cerca con mis compañeros. Entonces, estuve en un aniversario de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro daba discursos de 9, 10 horas, y por televisión, muy mala la televisión, estuve viendo un rato el discurso de Fidel, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, mexicano, acostumbrado a otro tipo de prensa, al otro día, temprano salí del hotel a buscar un periódico cubano,
porque quería ver cómo habían manejado la información sobre el acto y sobre lo que había dicho Fidel. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no había nada, no se había publicado nada. Y bueno, no me lo explicaba hasta que fui a la redacción de Bohemia y de Gramma y le dije a unos compañeros eso. Digo, oigan, ¿qué pasa aquí? Y me dijeron, no, chico, esto es diferente a lo que tú crees. Digo, a ver cómo. Y ya me explicó. Me dijeron que el discurso de Fidel completo y la nota se iba a publicar cuando ellos revisaran todo lo que yo había dicho y le quitaran todo lo que no conviniera. Lo que ellos quisieran que no se leyera, se lo iban a quitar. O sea, no decían lo que él decía, sino lo que ellos querían decir. Fue terrible. Que cómo entonces lo que leemos es otra cosa, lo que dijo, ¿no? Y entonces hay un manipuleo, había un manipuleo, que sigue siendo igual el periodismo. Es muy romántico lo que nos vendía, ¿no? Bueno, terrible, ¿no? Arturo, ¿qué estás leyendo ahora? Uy, leo muchísimas cosas. ¿Cuántos libros lees a la vez? ¿Tienes esa capacidad? Porque bueno, déjenme decirles que Arturo acaba de, como les decía yo al principio, fue sorprendido con un desayuno y un homenaje que le rindieron ahí en la editorial Veracruzana. Hay una imagen, hay una foto de Arturo trabajando en su escritorio, en su casa, me imagino que es, con una lámpara, y con un ejemplar del Ulises de James Joyce al lado. Ese libro tan prolífico, tan grande, tan complejo, y que solo habla de un día, ¿no? Muy difícil de leer, además. Completísimo. Yo lo he intentado 3 veces. No, muchísima gente, incluso. La verdad, siempre he desistido. Yo lo intento, lo he ido leyendo y lo vuelvo a releer y lo vuelvo a empezar. ¿Ya lo terminaste? No, ya. no. Yo me llevo a mi tiempo. Ok. Hay otro libro que se llama La muerte de Virgilio, de Hermann Brock, que me sorprendió hace poco, que acabo de leer a Vargas Llosa, que dice que nunca lo pudo acabar de leer. Ah, sí, ok. Ay, yo estoy intentando leerlo. Bueno, si lo dice él, creo que ya tenemos ya tenemos justificación. Sí, ya tenemos. Entonces, mire, leo muchos libros, pero, por ejemplo, de los últimos libros que también escribí, le dediqué una columna que me sorprendió, porque además era una escritora, entre comillas, desconocida o nueva, El infinito en un junco, de Irene Vallejos, española de Zaragoza, que se convirtió de repente en un libro que está traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, que se sigue publicando, editando, reeditando, y que nos hace un recorrido completo sobre la historia de la lectura, de la escritura. Ok. Sorprendente, pero además ella nos hace volver la atención y decirnos, mira, esto que ahora estamos todavía debatiendo ya lo tenían resuelto los griegos o los romanos. Ok. Pero además es una historia... Leonora de Junco. El infinito en un junco. ¿Y ella cómo se llama? Irene Vallejo. Irene Vallejo. Hoy es una celebridad que recorre todo el mundo, a Estados Unidos. ¿Y es contemporánea? ¿Es escritora actual? ¿Perdón? ¿Es una escritora contemporánea? Sí, claro. Ok. Es una escritora contemporánea que se pasó 10 años haciendo ese libro, investigando bibliotecas especializadas, porque fue a textos antiguos. Okay. Ella narra cómo, para dejarla entrar a la biblioteca británica, no la dejaban, hicieron a que se pusiera guantes, a todo, no fuera a contaminar. Okay. Como decir, pero es una gran lectura recomendable que nunca va a aburrir, que nos va a sorprender. Por ejemplo, eso es un libro que leí de los últimos, pero tengo muchísimas lecturas. Es que habría que entrarle a muchas lecturas, ¿no? Y estoy leyendo, a ver, por eso ya es por mis años de lector, por mi formación universitaria, porque yo era editor, soy todavía editor hasta pasado mañana en la universidad, editor de libros. Aquí a la vuelta. Aquí estaba la editorial, y entonces la madurez, la edad, todo eso, se vuelve uno ya un lector más especializado, lo tengo que decir.
he derivado mucho en la lectura de filósofos, filósofas. Por ejemplo, Hannah Arendt, Simone Weil o Weil, son dos de las grandes filósofas que yo leo, ¿no? Ujú. Y algunos autores religiosos también. Ahí está la sabiduría, de los que aprendo mucho. Ok. Entonces, sí, ya creo que para eso hablaríamos otro día de muchas lecturas. De muchas cosas podemos hablar contigo y nunca se va a cansar uno. Arturo, vamos a ir a este segundo corte, ya los últimos 20 minutos. La verdad es que les digo yo que teníamos que hacer cortes cada determinado tiempo, pero platicar con Arturo es algo que me agrada mucho siempre. Y pues miren, se va el tiempo rápido. Vamos a un corte, regresamos ahorita. Amigos, estamos de vuelta aquí conversando. Estamos platicando con Arturo Reyes Isidoro, pues un gran reportero. Esto de periodista es bastante pretencioso, ¿no? ¿O cómo ves? No, 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 no. Sí, somos reporteros porque antes le llamaban las infanterías del periodismo. Sin reporteros no hay periodismo, ¿eh? Pero finalmente creo que nos ganamos un lugar como periodistas. Sí lo somos. Y lo debemos decir con orgullo. Pero esto se ha pervertido, Arturo, ya cualquier pendejo se dice periodista, perdóname. Bueno, puede sonar pretencioso, pero cuando uno se lo gana desde abajo. Pero yo sé de muchos que se presentan como periodista. Bueno, sí, En fin, sí. yo soy más humilde y creo que soy un buen reportero. Me gusta ser reportero, me gusta reportear, me gusta andar en la calle, me gusta andar en el lugar de los hechos y creo que eso es lo que nos da pues la diferencia, nos hace diferentes de los que pues nomás están ahí. Esto tiene un encanto. Quien prueba alguna vez el periodismo y le gusta, nunca lo deja. Sí, yo sé de varios abogados Tiene un encanto esto. Yo sé de varios abogados que dejaron el oficio y se vinieron para acá. Y tiene uno que tener cualidades, predisposición, porque tiene muchas exigencias, es de mucho sacrificio, no tiene horarios. Pero de muchas satisfacciones. De mucha satisfacción. Claro. Tú has viajado por muchos países gracias a este noble y gentil oficio. Y claro que sí. Y eso no cualquiera, ¿eh? Digamos, tú referías pues de que no hay periodismo grande ni diferente, hay un solo periodismo y un solo reportero, digamos, se hacen en las redacciones, pero no muchos viajan, ¿no? No muchos disfrutan de su oficio para poder conocer el mundo.
Sí, gracias a esto yo, por ejemplo, y no lo voy a decir por presumir, pero esa es una de las grandes satisfacciones. Yo tuve la oportunidad de ir 4 veces a Europa, recorrer casi toda Europa, en plan de trabajo profesional. Que es distinto, ¿no? Es distinto, es una gran satisfacción. Entonces ahí está, conoce uno. Claro, en mi caso iba yo de un reportero, pues tiene que ir mochilero, no puedo ir como el turista que lleva todo, que Claro, lleva claro. la chequera, nada de eso, ¿no? Pero aún así es una gran Pero aún satisfacción, así, claro, porque vives cosas que no se viven como turista. vivir en Madrid o vivir en París, que tomando una botella de agua y comprar una baguette, que son de como de medio metro allá, andar todo el día con eso, pero lo que conoce uno, sale uno de acá y ve otra cosa y se da cuenta que me sirve para comparar. Yo, por ejemplo, cuando estalló aquella rebelión en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo estaba en Europa cuando estalló eso. Y cómo me acuerdo que entonces aprobaron el primer tratado de libre comercio. Era presidente Salinas de Gortari. Y aquí en México nos decían que gracias a ese tratado ya estábamos en el primer mundo y que ya éramos un país desarrollado, y nos pintaron el paraíso en la tierra. Pero resulta que yo estaba en Europa y yo estaba viviendo aquella realidad, aquel primer mundo, aquel país desarrollado, aquellos países desarrollados. Y dije, no, nunca. Por ejemplo, lo platico rápido, si tenemos tiempo. Claro que sí. Iba yo de Madrid iba yo a Barcelona por tierra, y en Madrid compré los periódicos de referencia, el ABC, El País, El Mundo, los compré, y iba yo leyendo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando decíamos que acá ya acabamos de entrar al primer mundo, ¿y saben qué era lo que estaban discutiendo allá en el Parlamento español? Cómo no hacer sufrir a los animales para alimentación. Mientras que aquí muchos veracruzanos o muchos mexicanos estaban muriendo de hambre, de pobreza por la pobreza, allá ellos lo que les preocupaba era que, por ejemplo, decían ellos, el ganado vacuno había que construirle estancias especiales que tuvieran clima, que les pusieran música, Ok. Para que por produjeran ejemplo, más. que fueran bien alimentados, que no los hicieran sufrir. Decía, Dios mío, nosotros allá ni siquiera tenemos para darle de comer a los nuestros, y aquí ellos es Se su mundo. preocupan por... O cuando yo me subía al transporte en Suiza, en aquellos países, que eran unas vitrinas andantes, ¿no? Y pues yo me acordaba de mis camioncitos de por acá. Entonces decía, no, nunca los vamos a alcanzar. En fin, pero esas cosas nos da el poder viajar, que es consecuencia también de nuestro trabajo. Son las satisfacciones, el conocimiento que nos da. Oye, Arturo, y platícanos un poco, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, el suficiente para que nos platiques de que te gusta mucho y te apasiona el danzón, maestro. Eres buen danzonero, ¿no? Bailas en el ladrillito. Bueno, me gusta el danzón, me gusta en general la música tropical. La salsa, ¿no? La salsa, yo estuve en un taller de salsa durante 7 años. ¿Bailas igual que Cuitláhuac o mejor? No, no, él baila, mi respeto para el señor gobernador. Y trato de defenderme. Ajá. Estuve 7 años en un taller de salsa, y ya tengo 4 años en un taller de danzón. Pero en general me gusta la música del trópico, me gusta mucho el son cubano. Es algo que me llama mucho la atención, las letras, el ritmo, etcétera. Y pues a veces yo creo que hago el ridículo, pero por ejemplo, porque cuando voy al puerto, incluso si está un grupo, tocan las maracas. Tengo cierto sentido de... Iba a comentarte esa parte también, has acompañado, bueno, hay por ahí unas imágenes. Bueno, déjame decirte que pedí unas fotos tuyas para poder vestir este programa que el día que se publique seguramente vamos a estarlo acompañando.
y hay muchas imágenes tuyas al lado de grupos con una rama, apareces en una rama con una arpa y con una guitarra, apareces bailando danzón con una camisa negra muy elegante, apareces al lado de Juan Villoro, que se ve que te aprecia bien, te da un abrazo muy Sí, efusivo. una vez, sí, esa foto en una feria de libros en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, nos encontramos y Y también apareces al lado de Salinas de Gortari cuando tenías pelo. así es, no, sí, era yo muy joven, Sí, sí. porque Dante me hizo el favor, Dante Delgado, que era gobernador, con el que viajé todos los días de su gobierno, con él, todos los días viajé Como reportero, ¿no trabajabas como con él? reportero. Ok. ¿Por qué decidió que fuera yo? No sé. Y entonces un día fuimos al Tolucero, vino Salinas, y Dante me hizo el favor de acercarme. Ok. Él me lo presentaba, ¿no? Él me lo presentó. Y entonces, pero a ver, la salsa, pero el danzón, no, el danzón, mis respetos. Me da muchísimo gusto practicar y de alguna manera ser un representativo porque participo en Sí, ¿y muestras. si se baila en un tabique el danzón, Arturo? Bueno, sí, claro. O sea, no puedes, no te sales de ahí, pues. Es que depende, es que eso ya no los enseñan. Deben de ser los pasos cortitos, elegantes, etcétera. Tiene sus técnicas, tiene algo especial, no nada más es de que yo me lanzo y todo. No. Cuando uno lo asume en serio, es hermoso, ¿eh? Como un rito, ¿no? Es algo, sí. Y yo digo que me siento orgulloso de ser un representativo porque ahorita el sábado yo fui uno de los que me presenté en el Teatro del Estado en una revista musical. Ok. Y entonces, claro, por eso me ves así uniformado, porque nos vestimos apropiadamente. Muy bien. Y entonces disfruta uno. Tiene sus tiempos, todo, es todo un ritual, le llamaría yo. Ok. Y luego, cuando uno aprende, se da uno cuenta para el que no sabe, porque uno dice, bueno, ¿por qué de repente se paran? ¿No? Ajá. Y se toman un tiempo y vuelven, etcétera. Entonces, es hermoso. Pero quiero decirlo delante de ustedes, que me siento orgulloso, por ejemplo, de haber ido o de ir algunos sábados por la tarde al puerto de Veracruz, en el Zócalo, y bailar ahí con los jarochos, la gente de ahí, Con los que sí saben. con los que sí saben. Y entonces es hermosísimo estar en ese ambiente. Sí, soy danzonero, claro. Arturo, el maldito tiempo nos ha llegado al límite, ¿no, mi Daniel? Estamos ya, pues me da mucho gusto, Arturo, te agradezco muchísimo, te aprecio muchísimo que hayas estado aquí. Este es tu espacio que humildemente se te ofrece para cuando tú quieras volver, bienvenido serás. Y yo de manera personal te felicito, te agradezco mucho de veras y me da mucho gusto que te hayan reconocido como lo hicieron. Me da mucho gusto tener tu amistad, no de ahorita, ya de un chingo de años, mano, ¿no? Así es. Y pues me da mucho gusto que estés tan bien, tan lleno de salud, tan lleno de vitalidad y que bueno, pues que sigas en esto, Arturo, hasta cuando el cuerpo aguante. Nada más decir que sí quisiera precisar que no emití opiniones aquí. Quiero decir lo que no hice, es posible que alguien se sienta o se moleste, no lo hice con afán de criticar por demoler, sino con el afán de criticar para llamar la atención de que debemos de corregir, de corregirnos, de cambiar muchas cosas. O sea, propositivamente. Creo que así lo entendimos todos y sí es necesario que lo entendamos de esa forma, porque no hay de otra. Quien no ve esto como algo constructivo, pues finalmente quedará donde está, ¿no? Arturo. Así es. Muchas gracias, Arturo. Un placer recibirte. Muchas gracias por la invitación. Amigos, nos vemos dentro de 8 días. Gracias.